Buenas noches, muy buenos días, team. Tenemos muchas ganas de estar aquí contigo hoy. Tenemos un invitado especial, Cristian, uno de los mejores cardiólogos a nivel deportivo de Mallorca. Así que vamos a ello. Así es, bienvenidos a todos los que se van uniendo. Gracias por estar del otro. Hoy por hoy no solamente es decir, bueno, ok, ¿tengo el corazón bien o no? Sino más bien, ¿qué puedo hacer para que ese corazón siga muy bien durante mucho tiempo? Y además sabemos que ya no es decir, ok, el corazón está bien y todo el resto. No, el corazón comparte el mismo jardín en donde una plantita es el corazón, al lado está el hígado, al lado está el cerebro, al lado está la parte musculoesquelética. Y están todos integrados, de modo tal de que si cuidas una cosa bien, todo va a estar repercutido en que va a ser una mejora para toda nuestra cantidad y nuestra calidad de vida, ¿no? Sobre nuestra calidad de año. Así que totalmente en armonía con el mensaje que ustedes le dan a todos sus clientes y los miembros del team, ¿no? Que ¿cuántas veces al día deberíamos hacer cardio para tener el corazón genial? Fíjate tú, ¿no? La pregunta, no sé cuántas veces al día. Yo creo que sería tal vez, bueno, guarda, tantas veces al día posiblemente sean contraproducentes. Tal vez tendrá que hacer una programación semanal y todo depende un poquito también del objetivo, ¿no? O sea, y de quién estamos hablando, qué tipo de deporte, y hay una premisa, ¿no? O sea, que creo que tus team, los miembros del team no lo tienen, o sea, pero mucha gente dice, bueno, yo camino y eso ya es cardio y ya está, ¿no? Y al fin, en cuanto al ejercicio, tenemos que cumplir una dosis mínima, ¿no? Tampoco pasarnos a esa dosis máxima, sin embargo, si no cumplimos esa dosis mínima, nos estamos perdiendo todos esos beneficios que ya sabemos que generan todo cambio desde la parte más ínfima de nuestro cuerpo, que son las células, con repercusión a todos los órganos, ¿no? Es por eso que también están entrando otros factores que no solamente es todo cardio, sino también combinarlo en fuerza. Y bueno, hoy por hoy, ya después si quieres lo comentamos, ¿no? O sea, el valor que está teniendo cuando hablamos de longevidad y fuerza, ¿no? Y cómo diagramamos esa fuerza. Crucial, crucial. Eso es fundamental. Ahora ya se está dejando de decir, bueno, ok, ¿y cuántas calorías por aquí, cuántas calorías por allí? Sino, o sea, qué cantidad de alimentos, de nutrientes que tenemos y de dónde vienen esos nutrientes, ¿no? O sea, no es lo mismo, ok, tengo que meter tantos carbohidratos y que esos carbohidratos vengan del donut o que vengan de una porción de arroz, basmati o de justamente no sé, de unas Patata, lentejas, ¿no? boniato. De unas patatas, boniato y todo, ¿no? Incluso, y vamos a ir un poquito más allá, ¿no, chicos? Eh, no es lo mismo que ir y me voy y como en un lugar de comida rápida el mismo macronutriente que voy y me lo hago en mi casa o me lo hace mi abuela, ¿no? O sea, has visto que nunca te caía mal la comida de la abuela y comías un montón una cantidad increíble. Sin embargo, hoy por hoy vamos a ciertos sitios y yo creo, ¿no? Que tenemos que pensar que ese chef que está ahí, por más que tenga todo el mejor cariño, no va a estar pensando en hacer un alimento para nuestra salud, sino tal vez más para nuestro paladar. Y tendríamos que sopesar los riesgos y beneficios, ¿no? Nos Sí, comentan, hola Cristian, sí, cardiólogo, en mi última análisis consideró que debía reducir el consumo de huevos, queso, curado, embutidos y carne de cerdo por tener colesterol total en sí. 221. Cambio de Eh, cardiólogo es la pregunta exacta. ¿Qué opinas de pues, esto? Que es eh, me- interesante que se lo... me- Antes que nada, mejor bueno conocido que malo por conocer, Ahmed, así que mejor sigue con tu cardiólogo. Sin embargo, tenemos que, hoy por hoy, sobre todo a nivel deportivo, tenemos que pensar varias cosas. Dios no ha sido tan malo para decir, oye, ok, en el año 2023 te voy a poner una molécula que se va a llamar colesterol y que te voy a arruinar la vida, ¿no? O sea, que no va por ahí el tema, ¿no? Y por otro lado, tenemos que también tener en cuenta que el colesterol es una molécula imprescindible para la vida, o sea, imprescindible, aunque muchas veces
los mismos médicos somos los que estamos diciendo, cada vez menos y menos cifra de colesterol. Pero esto es ya un público muy indeterminado, gente que ya tuvo un evento cardiovascular grave, tipo infarto, y en esa persona sí se ha visto que es reducir, en parte, un poquitito el colesterol, reducir bastante, perdón, el colesterol, bajamos un 2 a un 3% el riesgo relativo, o sea, el riesgo relativo comparado con no tomar, no tener el colesterol tan bajo. O sea, en riesgo absoluto eso es un número mínimo, pero bueno, eh, por eso es que las directrices sugieren un tratamiento muy intenso. Pero eso es otro público. Versus, en el caso de este chico, que sobre todo en el perfil de vuestro team, que suele ser un perfil de deportistas y muy activo, ese colesterol es crucial para formar testosterona, o sea, la base de la testosterona es el colesterol, la base del cortisol para generar ese pequeño estrés precompetitivo o preentrenamiento, el colesterol. La membrana de las células son fosfolípidos que son el famoso LDL, o sea, low, LDL viene de low, pero es low se llama porque es una proteína pequeñita que permite atravesar las arterias. Lo que estábamos hablando un poquito, tenemos que entender la importancia del colesterol en nuestra vida, ¿sí? Y sobre todo diferenciar en qué personas va a ser más importante reducirlo, sobre todo en aquellas personas que ya tuvieron un evento cardiovascular de tipo infartos, y en esas personas sí que buscamos reducirlo a tope, ¿no? Porque se ha demostrado eh, que genera la reducción de un X%, sobre todo una tasa muy bajita de colesterol, van a permitir reducir las muertes de origen cardíaco, ¿sí? Y otros eventos como nuevos infartos. Bien, pero eso no es subsidiario, sobre todo para los miembros del team de vuestro, ¿no? O sea, en donde son gente que hace muchísimo deporte y habíamos dicho que el colesterol no solamente es esa molécula que va y va a formar la testosterona, que va a formar el cortisol, que va a formar la vitamina D, que hoy por hoy la vitamina D es tan importante para no solamente nuestro sistema inmunitario, que se ha visto que las personas que tenían una vitamina D alta tenían menos riesgo de tener COVID, no solamente que el colesterol, y sobre todo el que llamamos mal llamado LDL, perdón, mal llamado el colesterol malo, que viene de LDL. L es de low, dijimos, y tiene una proteína que es muy pequeñita y es la que le permite atravesar los vasos sanguíneos. Y es la que lleva el colesterol a los tejidos, ¿sí? El problema bien importante, es saber si ese colesterol se va a oxidar en una forma, como quien dice, negativa para el cuerpo. Y de esto va a depender muchísimas cosas, sobre todo si fumo, si no hago deporte, si vivo muy estresado, la contaminación que tiene mi ciudad y otros factores que podemos hablar menos relevantes, como en ciertas personas, como la genética, si tengo hipertensión arterial, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de no tener eso, no podemos solamente ir y tratar una cifra analítica, ¿sí? Y para eso, hoy por hoy, tenemos ciertas formas de saber de que si ese colesterol está siendo un problema para el cuerpo, o es que el cuerpo tiene esa cifra de colesterol porque las necesita. No nos olvidemos que casi el 90% del colesterol lo produce el cuerpo, no es que comemos de la dieta. De modo tal, y aparte, después ya vamos a comentar lo de los huevos, que va a tener muy poca relevancia, ¿sí? Si queremos solamente tener una cifra bonita en la analítica o en análisis de sangre, ¿sí? Bien, pero decíamos, tenemos otras variables, ¿no? Por ejemplo, primero, si ese cliente, ese paciente, esa persona tiene algún otro factor de riesgo cardíaco. Habíamos dicho fumar, hipertensión arterial, que sea sedentario, que tenga estrés, que duerma poco,
que tenga ya una situación de menopausia, etcétera, ¿no? Después podemos más especificar ciertos aspectos. Y si otra persona está haciendo deporte, va a necesitar cifras por ahí más altas de colesterol, o sea, que se salga de la cifra clásica que dice la analítica. Y tenemos en la analítica otras variables que podemos mirar, como por ejemplo la hemoglobina glicada, o sea, cómo se ha ido oxidando parte de nuestro colesterol, de nuestro cuerpo, para tenerlo en referencia a de que sí hay un predominio de la oxidación. Queríamos poner en relevancia, y esto es lo que vemos día a día, sobre todo en deportistas, que el médico, muchas veces el médico de cabecera, por una cifra aislada de colesterol, le quiere dar o retirar algunos alimentos o darles incluso tratamiento, ¿no? Para bajar el colesterol. Y que bueno, que están entrando nuevos determinantes en la analítica que mencionamos como el ApoB, como los triglicéridos, que esos, bueno, han estado siempre, como la lipoproteína A, ¿sí? En donde ponemos todo en contexto y en base a eso tenemos que hacer un traje a medida. E incluso Renate y Jesús, les digo, hay deportistas que les digo, mira, tenés el colesterol muy bajo, así que guarda. ¿Por qué? Porque nos vamos a comprometer tu producción de testosterona, el cortisol que lo necesitas sobre todo para entrenar, vas a reparar menos células y lo que hablamos, ¿no? Por ejemplo, mencionar todas las vitaminas liposolubles y con ella a la cabeza la vitamina D. Entonces, creo que estamos cada vez entrando a una medicina más personalizada o un estado de salud más personalizado y tenemos que ir a hacer un traje a medida, ¿no? No es lo mismo una persona diabética, hipertensa o que ya tiene una edad determinada, no podemos tener los mismos cortes de colesterol, aquí es bueno y esto es malo, ¿no? Así que, bueno, con respecto a la pregunta inicial, a Ahmed le digo, no cambie de cardiólogo, sin embargo, puedes comentárselo a ver qué le parece. Y Ahmed había comentado algo también importante de los huevos, y mira cómo es la ciencia, ¿no? O sea, si bien muchas veces se va construyendo el conocimiento usando eh, antiguos como quien dice, parámetros o si justamente antiguos conocimientos. Sin embargo, muchas veces se desmonta ciertas cosas para reconstruir otras, ¿no? Y una de ellas es el huevo, ¿no? O sea, hoy sabemos que las personas que comen más huevos, sobre todo en cuanto a 2, 3 huevos por día, y el huevo entero, tienen menos probabilidad de tener un ictus. O sea, ¿me entiendes? Porque mejora todo el perfil, no solamente de los lípidos en la sangre, sino de otras variables que estabilizan el cuerpo en general, ¿no? O sea, los huevos, por ejemplo, tienen mucha colina y eso también es un neurotransmisor importantísimo para el cerebro. Entonces, me gustó mucho, Jesús, cuando comentaste de centrarnos más bien en los alimentos y sobre todo en entender de nutrirnos, ¿no? En nutrirnos correctamente. Sí, claro. Cristian, a lo que iba, ¿no? La importancia de lo que tiene es entrenar fuerza, sobre todo nutrir bien nuestro cuerpo, descansar bien, tener el colesterol, el cortisol, sobre todo a raya. Todo esto hará realmente que tengamos una buena salud, ¿no? Porque, por ejemplo, a una persona que tiene el colesterol alto, pero entrena, no fuma, se cuida, no bebe alcohol, y en cambio otra persona que tiene colesterol alto y es hipertenso, obviamente es sedentario, come mal, digamos, ¿quién va a tener más riesgo, no? Al final, lo que siempre le decimos, ¿no? Nosotros a nuestros miembros del team, hay que individualizar, depende del contexto de cada persona y a partir de ahí empezar a trabajar y lo que está en nuestra mano, ¿no? Porque a veces sí que es verdad que una persona, porque nos diga, tienes que dejar los quesos, tienes que dejar los huevos, al final pedir más opiniones y también, obviamente, pues informarte y empezar a aplicarlo.
Y otra cosa también, Cristian, que veo mucho, ¿no? Obviamente sabemos que los parámetros de las analíticas están hechos en población, pues, general. ¿Y cómo es la población general? Pues no entrena, obviamente no se cuida y es sedentaria. Entonces hay que cogerlos con pinzas, porque, por ejemplo, la vitamina D, que tú has hablado antes que es tan importante, por tenerla a 30, por ejemplo, que ya es, en teoría, dentro de lo normal en una analítica convencional, ¿tú crees que es suficiente o cuanto más mejor? Ah, qué bonita pregunta. Mira, soy un fan de la vitamina D. Sin embargo, hace 3 años me preguntaba la vitamina D y casi no te sabía responder. Creo que es una vitamina liposoluble, te pudiera decir nada más, y que necesitamos las grasas para absorberla. Eso es lo único. Hoy por hoy, y sobre todo después del COVID, sabemos que ya no le llamamos vitamina, casi le llamamos hormona, porque tiene acciones en un montón de partes del cuerpo. Tenemos que entender también que controla casi el 5% de nuestra actividad genética. Guarda, Total. guarda. Entonces, ok, decir, ya estoy en 30, ¿sí? Como comentaste, a mí me gusta decir a mis pacientes, ok, mira, se aprueba este examen con 4. Tú tienes 4,1. ¿No te gustaría tener un 9, un 10? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Y sabemos que una cosa es estar en rango de la normalidad, sobre todo para evitar eh, enfermedades que antiguamente generaban afectaciones muy graves, como el raquitismo, ¿sí? Pero otra cosa es un rango de optimizar la salud. Entonces, en cuanto a lo que es la vitamina D, sabemos que entre 60 y 80 están los mejores parámetros, son los mejores parámetros para tener una salud optimizada en cuanto al sistema inmunitario, menos riesgo de cáncer, o sea, esas personas, o sea, sobre todo a nivel del cáncer de la mujer, se ha visto de que reduce significativamente el hecho de tener la vitamina D en rangos óptimos. Lo mismo para el COVID, lo mismo también a nivel del sistema osteoarticular, etcétera, ¿no? Y también se asocia con niveles de testosterona, de modo tal de que es crucial no solamente en el hombre, sino también en la mujer. Y, y ahí tiene algo muy, muy bueno, que es muy barata si tenemos que suplementar y mucha gente dice, uy, pero la vitamina D, el sol, y tomo el sol, ¿no? O sea, uy, eso no es problema. Hay una paradoja, ¿no? Y más se ha visto en los lugares que están más expuestos al sol, en las latitudes del mundo, son los que menos niveles de vitamina D suelen tener, porque más problemas de sol, más me protejo del mismo, ¿no? Se ha escuchado un ruido raro, espero que no sea que nos van a cortar, ¿eh? La vitamina D yo creo que se lleva bien con Instagram. Sí, no haya un boicot de la vitamina D. Y, y luego después que no solamente sol, porque vamos a necesitar del colesterol de nuestra piel para que el sol la oxide, lo que llama cambiarle la composición química, y esa vitamina D después va al hígado. Y en aquellas personas que tienen un poquito de hígado graso, por más que suplementemos, por más que tome sol, al tener ese hígado graso no va a estar funcionando tan correctamente para generar un paso siguiente, que es otro metabolismo de la vitamina D que tiene que pasar por el riñón. Y recién ahí se activa. Y es por eso que, sobre todo en el tipo de pacientes que yo veo con síndrome metabólico y ya tienen un poco de hígado graso, directamente les doy una vitamina D que es post-hepática, o sea que ya salió del hígado, que se llama hidroferol, que es súper económico, genérico y dependiendo los niveles con que me ven los pacientes, con tomar una a dos cápsulas por mes, ya con eso ya estamos un poquitito mucho mejor que antes. Y otra cosa muy importante, siempre que le dices, le dices al paciente o al cliente, uy, tienes la vitamina D, ah, sí, una vez estuve tomando, bueno, que no quede que hice un tratamiento de 3 meses, porque lo van a seguir necesitando 3 meses después, ¿sí? Sí. Y nada, es tan importante. Entonces yo le digo, mira, olvídate que los médicos seamos, o los sanitarios, seamos los que te estamos controlando la vitamina D. Tú toma el control de tu vitamina D, ¿sí?
Entonces, es muy bonito porque creo que de esta forma pregonizamos por el empoderamiento de la salud por parte de cada persona. Sí, Cristian, totalmente. Y eso, y muy importante lo que has dicho, ¿no? No por tomar el sol, o sea, no por suplementarte tienes que dejar de tomar el sol. O si comes pescado grasos, o sea, no por suplementarte de omega 3, por ejemplo, tienes que dejar de comer pescado graso, ¿no? Por eso es exactamente igual. Y de hecho, el otro día lo vi en Córdoba, España, es el sitio donde más déficit de vitamina D hay y es uno de los sitios donde hace más calor y donde pega más el sol, ¿no? Y también la dosis, ¿vale? Para todos aquellos curiosos, depende mucho, ¿no? De dónde partamos. Si tienes una vitamina D en 10 o en 15, obviamente necesitamos más unidades internacionales que si la tenemos en 40 o 50, ¿no? Por eso es muy importante la individualización del caso y saber el porqué de cada cosa. Pero bueno, yo creo que con el tiempo, Cristian, se van desmintiendo más mitos sobre el colesterol, se va sabiendo un poquito más sobre la vitamina D. Y nos ha hecho una pregunta también interesante sobre si las enfermedades del corazón son hereditarias. ¿Qué opinas? Bueno, qué buena pregunta, ¿no? O sea, eh, esto un poco también tenemos que individualizar. Hay algunas, son muy, muy pocas en general, las afectaciones hereditarias. Sin embargo, nos pasa mucho, chicos, que viene y dice, vengo porque mi mamá o mi papá y mi abuelo tuvieron un infarto o mi hermano tuvo un infarto, ¿sí? Bueno, ¿y cuándo lo tuvieron? Bueno, lo tuvieron a los 70 o a los 60 años o a los 50 años y bueno, tengo miedo que me pase lo mismo, ¿no? Bien, y que esto sea solo hereditario. Es muy difícil saber cuánto habrá de herencia, ¿sí? Y más allá, más de factores adquiridos, ¿no? Porque cuando le empezamos a preguntar, ¿y tu papá fumaba? Sí, fumaba muchísimo. ¿Se cuidaba? No, no, era obeso y era diabético. Y bueno, es como que decir, bueno, casi eh, casi muy esperable, era esperable que le pudiera dar un infarto o un ictus. Entonces le digo en este caso, bueno, tienes que hacer todo lo contrario que hacían tus padres, ¿sí? Entonces, muchas de estas personas, yo le digo, mira, no es un tema tanto de herencia, sino de genética, sino herencia de frigorífico, ¿no? Que copiamos costumbres, ¿no? O sea, de la cervecita cada día, la actitud sedentaria, bueno, de ir ganando años y ganando kilos, ¿no? O sea, y eso lo vemos mucho, ¿no? O sea, cuando le pedimos a alguien de 70 años que empiece a entrenar, te dicen, ya tengo una edad, ¿sí? Es que yo ya tengo una edad. Y entonces tú dices, ¿y cuánto pesabas a los 30 años? No, a los 30 años pesaba 30 kilos menos. Bueno, ¿y a quién le darían la mochila más pesada? ¿Al de 30 o al de 70? Y no, le daría al de 30 que tiene más fuerza. ¿Y por qué se la está dando al de 70? De modo tal de que tenemos que cambiar y desmontar muchos mitos. Y ahí me gusta eso que comentaste, sobre todo el ejercicio fuerza. O sea, posiblemente la persona mayor, las personas más ancianas, necesitan más fuerza que una persona joven, ¿no? En donde predomina un proceso catabólico, o sea, de destrucción. Y es por eso que tal vez incluso van a necesitar mucho más niveles de proteína, mucho más entrenamiento ajustado para sus capacidades de fuerza, porque esa fuerza es la que le va a permitir ir a buscar la bolsa de compra, recoger un nieto, ir hasta una primera planta, y además que la fuerza te da, mejora lo que es la propiocepción, el equilibrio, y con eso vamos a disminuir incluso hasta el riesgo de caída, que una persona mayor cuando se cae, ya está como quien dice hipotecando su vida, porque aquella persona que se cae, se sabe que tiene casi hasta un 15 o un 20% de probabilidad que se muera al año, ¿no? O sea, y bueno, creo que implica, es un cambio de paradigma crucial, ¿no? Centrarnos, Cristian, lo que siempre digo, en las partes más importantes que nosotros podemos controlar
como es tener buenos hábitos, comer bien, entrenar fuerza, no depender de nadie, ¿no? Porque a veces cuando tenemos, no sé, 30, 50, 60, una edad que dices, me puedo valer por mí mismo, pero todo llega y el proceso de envejecimiento obviamente es inevitable porque somos seres humanos, ¿no? Nos vamos deteriorando, pero de nosotros depende de que vayamos más lentos o más rápido, ¿no? De que nadie nos tenga que cuidar, de que podamos ir a hacer la compra y poder valernos por nosotros mismos. Ahí es donde nuestra filosofía tocamos varios ámbitos, ¿no? Porque no solo es el tema de nutrición, sino también, como has dicho, controlar parámetros de la analítica, exponerte al sol, controlar también la alimentación. Al final, lo que siempre digo, centrarnos en las cosas importantes y en las no importantes que no podemos controlar, pues dejarlas de lado y empezar cuanto antes mejor. Y justo con lo que has dicho antes, ¿cuándo crees que es la mejor edad para empezar a entrenar fuerza? Que esto también. Qué bonito. Mira, es increíble cómo están cambiando todos estos paradigmas Sí, y hoy se sabe que a temprana edad, a partir de los 6, 7, 8 años, ya se ve obviamente adaptado, ya se empieza a hacer entrenamiento de fuerza que mejora no solamente la expresión ósea, sino la coordinación, y si eso es deporte incluso es en grupo, si hacemos un deporte de fuerza en grupo, también mejora la adaptación social, ¿no? Y hay un dicho, ¿no? O sea que si el niño lo entiende, es que puede hacerlo. Lo más importante es que lo entienda, ¿no? Y paradójicamente cuando decíamos, uy, es que hay riesgo de lesión. No, si está bien supervisado, está bien programado, se lesiona menos, ¿sí? Y de ahí eso es extendible para siempre, ¿sí? Tengo una paciente que tiene una afectación cardíaca crónica muy severa, y desde que ha empezado a hacer ejercicio de fuerza, dejó de tener que ingresarse por insuficiencia cardíaca cada 2 o 3 meses. Ya llevamos 3 años, toma su proteína, toma su creatina y está feliz. Y hoy por hoy no solamente es que está feliz ella, sino toda la gente que lo rodea. Es un ejemplo móvil que va a una plaza, va a la consulta de otros médicos, va a visitar su familia y va contagiando esas ganas y esa alegría de vivir. Y eso, como comentaste, ¿no? O sea, hay que cuidar la alimentación, hay que cuidar el entrenamiento, pero también hay que cuidar las relaciones y llevar ese estado de balance y equilibrio que tiene una repercusión importantísima para el corazón. sí, Qué Con bonito. respecto, sí, con respecto al ejercicio de fuerza, hay algo que me gustaría recalcar. Imagínate de la importancia que tiene, o sea, sobre todo a nivel de la parte musculoesquelética. Y podemos decir, uy, ¿qué hace un cardiólogo hablándome de la parte musculoesquelética? Que eso de los traumatólogos o de los reumatólogos. Es que en los ejercicios de fuerza, a las células madre pluripotenciales, o sea, una célula que se puede diferenciar para una vía, o sea, ser parte de un tejido, ser parte de otro. El ejercicio de fuerza va a potenciar de que esa célula se diferencie en músculo y en hueso, o en ligamentos. Y si no hacemos eso, esa célula se va a diferenciar para generar un adipocito, una célula que es una célula grasa, o incluso un osteoclasto, que son las células que comen grasa, que comen, perdón, hueso, ¿sí? Versus lo otro que son las que producen hueso, los osteoblastos, ¿no? O sea que, y eso no está no está tanto en nuestra genética, sino está en nuestro día a día que decidamos, ¿no? Y en vez de echarle la culpa a tatarabuelo, porque, uy, es que toda mi familia somos así, tomemos y nos empoderemos y tomemos acción de nosotros mismos generar ese cambio. Y hay algo muy bonito, cuando nosotros cambiamos, empieza a cambiar todo el entorno, como comentamos, ¿no? Y bueno, creo que de esta forma es lo mejor para enseñarlo a nuestros hijos y bueno, ser ese ejemplo, ¿no? O sea, muchas veces decimos al niño, uy, no comas esto, no comas el otro. Bueno, seamos la piedra angular de ese cambio, ¿no?
súper interesante. Y acá hay varios mitos que rompiste, por ejemplo, el tema de la proteína. A veces muchos clientes, muchos pacientes de nosotros que ya son, que tienen a partir de 50 nos dicen, no, pero eso es para mis nietos o mis hijos. Gente que va al gimnasio. Gente que va al gimnasio y qué tan lejos más de la realidad. O sea, la proteína al final es más beneficiosa para personas más adultas que quizás para personas más jóvenes. Y de la mano del entrenamiento de fuerza, para evitar lesiones, para tener una masa ósea fuerte, porque eso tiene mucho que ver con la osteoporosis, osteopenia, no sé qué opinas de eso. Sí, mira, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de Mario Alonso Puig, de este médico divulgador aquí en España, que es, bueno, en toda Latinoamérica, que es un crack, y dice que la mente es como el paracaídas, funciona mejor abierto. Y así como los móviles o celulares han evolucionado estos 25, 30 años, también está evolucionando la medicina, ¿sí? Y bueno, decía Ortega Gasset también, dice, las ideas las tenemos, pero en las creencias estamos. Qué importante es sacarnos de esas creencias y mostrarle ante la evidencia científica de todas las realidades que acabas de comentar, Renata. Pero verdades como el día a día, ¿no? Y bueno, también es muy gratificante cuando esas personas que están abiertas hacen ese cambio y te generan ese feedback, ¿no? O sea, eso les pasa, que les pasa a ustedes con los miembros de vuestro team, ¿no? O sea, y creo que, bueno, seguiremos, como quien dice, alineándonos a abrir nuestras mentes, ¿no? Y mejorar, ¿no? Creo que es nuestra función hoy por hoy, ¿no? Sí, los invito a todos también a que interroguen, busquen y no se queden con una sola opinión, porque es una realidad de que hoy por hoy vas a un médico de cabecera que quizás se recibió hace 20 años y lamentablemente no se mantienen actualizados y nos dicen cosas que ya hoy por hoy la evidencia científica demuestran que no son así y quizás por que lleva 50 años trabajando, ejerciendo, le crees más que a una persona que quizás lleva menos tiempo, pero está mucho más actualizada. Por eso la información, la formación es clave en todo esto y al final entender que todo es cuestión de hábitos y a veces los hábitos Sí. gratis son los más interesantes a tener en cuenta en nuestro día a día, como siempre decimos y volvemos a repetir, exponerse al sol, entrenar fuerza, moverse durante el día, alimentarse bien y bueno, y tener relaciones Sí, sanas, saludables totalmente. también. Voy a decir un poquito, o sea, también tenemos que entender ahí, bueno, sobre todo los sistemas de salud muchas veces están tan desbordados en donde personalizar la medicina tipo año 2023 en este sistema que es casi, son tipo hospitales de guerra, ¿sí? Como quien dice, es muy, muy difícil. Entonces, al fin terminamos tapando síntomas, ¿no? O sea, mira, que estoy triste porque me pasó esto, lo otro, bueno, tomate esta pastilla para evitar para no sentir la tristeza, ¿no? En donde España somos líderes del mundo, ¿no? En este tipo de fármacos. Donde, bueno, tienes esta analítica, listo, yo te tengo que dar esto, ¿no? Entonces, y tienen 5 minutos para trabajar. Y bueno, también les invito a vuestro público, a ellos mismos, a ser los buscadores de su salud, ¿no? Y el sistema, a veces el sistema sanitario no puede contemplar estos casos personalizados, ¿no? O sea, entonces está muy bueno lo que ha comentado vuestro oyente, en donde decir, mira, esto que por más que me lo haya dicho este médico, tal vez no va en consonancia con lo que yo pienso, con lo que yo creo, así que respeto su diagnóstico, pero voy a hacer otra cosa, ¿no? Eh, Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Y bueno, es muy, muy, muy lindo cómo el conocimiento, sobre todo que está en la palma de nuestra mano, a través
de un móvil, incluso, y poder acceder a aplicaciones o a servicios como el que ustedes brindan, eso no tiene precio, ¿no? Entonces, creo que también podemos abrir esa mente e ir más allá con esa salud que estamos buscando, ¿no? O sea, cada uno, como quien dice, la salud no es una casualidad, sino una consecuencia. Sí. La mejor inversión, Cristian, es nosotros mismos, invertir en priorizarnos, porque al final si no estamos bien nosotros, la verdad que no importa nada más, ¿no? Y eso después se ve reflejado en las demás áreas de nuestra vida. Y también, y ya para terminar, que es una duda y una preocupación muy frecuente, es sobre las grasas. Nosotros lo vemos mucho, ¿no? Las personas le tienen muchísimo miedo a todas las grasas y sabemos que no hay que generalizar grasas porque hay distintos tipos de grasas, sobre todo las más peligrosas, ¿no? Las trans. ¿Qué nos puedes decir? ¿Son necesarias, sobre todo a nivel cardiovascular, para el buen funcionamiento del organismo? Mira, justamente, qué bonito esa última reflexión que comentaste, ¿no? O sea, tenemos aminoácidos esenciales, ¿sí? Ácidos grasos esenciales, pero lo que no hay es hidratos de carbono esenciales, ¿no? Entonces, eh, las grasas son muy, muy importantes, como habíamos comentado, en el caso de la vitamina D y el caso y el caso, por ejemplo, de la testosterona. Y lo que tenemos que evitar es que esa grasa se oxide en forma perjudicial para nuestro organismo, ¿no? Y ahí está más en relación a nuestros hábitos, a nuestra forma, ¿no? Entonces, hoy por hoy la alimentación es importante, pero también es importante todo lo otro, ¿no? Todo el entorno, ¿no? O sea, cómo te estás entrenando, y bueno, y también no me quiero repetir con relación a un poco a cómo están tus niveles de estrés y bueno, por eso a mí me gusta decir que muchas pruebas que hacemos usamos al corazón como la herramienta para saber cómo está funcionando ese cuerpo, ¿sí? Ya sea con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, con la frecuencia cardíaca en reposo, ¿sí? Con cómo responde el corazón ante el estrés físico, ¿sí? Que bueno, quiero comentarle a toda tu audiencia que todavía seguimos manteniendo el récord de por vida en cuanto a la prueba de esfuerzo que lo tuvo Jesús en una aerobike, un crack, una capacidad de gestionar de la energía para producir el máximo poder. O sea, fue increíble, ¿no? Y eso habla de un gran metabolismo celular, ¿no? Así que te estimamos, incluso en relación a tu consumo máximo de oxígeno, que es la variable que hemos sacado, y que es un parámetro independiente de longevidad, muchísimo mayor que la tensión arterial, que el colesterol. Después de ver los datos que tú tuviste, creo que hasta los 120 años, Renata, prepárate, ¿eh? Tenemos que... Sí, Jesús para rato. Y eso que está comprobado que las mujeres suelen tener más longevidad que el hombre, pero en este caso yo no sé. Bueno, vas a tener que subir los kilos un poquito en la press banca, Renata. Y en la Sí. sentadilla. No, mira, volvemos a los parámetros, o sea, los clásicos, ¿viste? Contra los que están apareciendo. Hoy sabemos que aquel cliente, paciente que tenga muchísima fuerza, o sea, incluso hay test para medir la fuerza de agarre. O sea, si yo disminuyo mi capacidad de agarre en 5 kilos, estoy disminuyendo casi mi esperanza de vida hasta el 15%, 16%. O sea, incluso tengo más riesgo de tener más enfermedad. Entonces, creo que tenemos que seguir buscando esos nuevos parámetros. Se está pronosticando que en las próximas décadas la esperanza de vida se dispare exponencialmente, o sea, bueno, exponencialmente es un decir, pero que cada vez haya más personas por encima de los 100 años y sobre todo con muy buena calidad de vida. Claro, eso al final es lo que toda persona, ¿no? Yo al menos lo que busco, no vivir mucho, sino el tiempo que estemos sobre este mundo, vivirlo al máximo y hacer lo que más nos gusta y sobre todo
lo que has dicho antes de la prueba de esfuerzo, ¿no? Que nos hiciste hace como 6 o 7 meses. Al final, esto no es porque me he cuidado ni porque he entrenado durante un mes o dos. Son años de hacer las cosas bien. Eso también es muy importante. Cuanto antes empieces, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque, como has dicho antes, como los osteoclastos, osteoblastos, ¿no? Las células que ponen y quitan hueso, al final, el pico de masa ósea, no sé, sobre los 32, 35 años, de nosotros depende, ¿no? Porque no es lo mismo empezar a entrenar a los 20 y conseguir una masa ósea hasta aquí, que a lo mejor en la vida tendrás el umbral de osteoporosis, o empezar a los 60, donde ya está muy cerca, ¿no? Al final está en nuestras manos, Cristian, ser mejores. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y también, ya para terminar, me gustaría saber qué opinas sobre la creatina, porque muchas personas se enfocan solo en que me voy a poner súper fuerte con la creatina. O sea, va más allá también del entrenamiento de fuerza, ¿no? Si quieres, concluimos ya con esta Qué pregunta. bonito. Mirá, hoy por hoy estoy teniendo los hijos de las secretarias donde trabajo, me traen, o sea, vienen las secretarias, me traen a su hijo y me dicen, dile a este niño de 14 o 13 años que no tome creatina por más que esté federado en este equipo, ¿no? Y yo le digo, no tengo argumento. Hoy por hoy el peso de la evidencia es tan sólido, desde adolescentes hasta personas mayores, ¿no? O sea, entonces, eso sería fantástico que lo hablemos en una charla bien específica en la creatina, si quieres, pero tenemos que pensar que la creatina también lo que nos va a favorecer a un motor energético, que es algo natural y que tener un poco más de eso no solamente nos va a hacer más fuerza, sino que incluso nos va a incrementar la capacidad cognitiva. Y esto lo voy a enlazar de que aquello que decíamos antes, uy, mucho músculo y poco cerebro, en nada más lejos de la realidad. Y es por eso que si queremos evitar una progresión de una enfermedad o la aparición de una enfermedad neurodegenerativa como Alzheimer, como Parkinson, o queremos tener mayor neuroplasticidad, no hay hoy por hoy elemento, herramienta para incrementarlo que el ejercicio fuerza. Y tenemos que partir de una base. ¿Quién le está diciendo al músculo que se contraiga? El cerebro. Entonces, a medida que vamos aprendiendo nuevos ejercicios, hacemos nuevas prácticas e incluso podemos mantenernos en esa contracción mantenida, o sea, es el cerebro el que está generando eso. Y eso está generando nuevos circuitos neuronales que lo que va a hacer es que nuestro cerebro esté activo. E imagínate mantener eso a los 90 años. Es fantástico. Ay, qué bueno. Es que no hay nada más humano que el movimiento, ¿no? Y uno dice, bueno, el camino, sí, ok, caminar no está nada mal, pero es ganar 5 euros por mes, ¿sí? Y hacer ejercicio de fuerza es ganar 5.000 euros por mes. Y tus necesidades son de 2.500, o sea que uno piensa, ¿no? Hay que hacer ahí ese cálculo. Y caminar está muy optimizado por el ser humano, o sea, es lo que hemos estado haciendo hace millones y millones de años, ¿no? Entonces, el hecho de usar más grupos musculares para mejorar incluso la coordinación, lo que genera con estos neurotransmisores que hoy después otro día hablamos, o sea, esas mioquinas, ¿no? O sea, que van a actuar a nivel muscular, pero a nivel de todos los órganos, ¿no? Mandando señales al hígado para quemar cierto tipo de sustrato energético, para quemar más grasa, al cerebro para mejorar lo que hablamos de neuroplasticidad, al corazón para incrementar su tamaño y para que con cada eyección mande más sangre, o sea, al sistema nervioso para tener mayor serotonina, para sentirnos felices. Es increíble, o sea, creo que como ustedes, a mí me emociona ver cómo lo están encaminando desde la pilar de la salud, de la nutrición, del ejercicio físico y luego después desde esa parte mental, emocional que la abordan con vuestros clientes,
con esa cercanía, con esa contención. Y bueno, chicos, chapó, los felicito. Muchas gracias, Cristian. Es un honor que un cardiólogo como tú nos reconozca así y al final es poquito a poco ir transmitiendo lo que sabemos hoy por hoy que funciona y que la gente también no se asuste porque escucha entrenamiento de fuerza y se asusta y entender que el entrenamiento de fuerza tiene que ser adaptado. Quizás para mi abuela, que ahora en septiembre cumple 90 años, es sentarse y pararse de la silla. Para Jesús será levantar tantos X kilos, para Cristian otro y para mí otro. Al final la clave está en adaptarlo según la persona, al igual que todo en la salud, personalizarlo y crear hábitos. Somos hábitos. Sí, Qué muchas bonito, gracias, ¿no? Cristian, por tu tiempo, porque es el mejor activo que tenemos. Y para finalizar, simplemente decir que tenemos una máquina perfecta, pero la hacemos imperfecta con el paso de los años, con nuestros hábitos. Así que está en nuestra mano tomar el control de nuestras vidas y poquito a poco, con el conocimiento, pues seguir progresando. Así que, Cristian, no sé si quieres añadir algo, pero muchísimas Bueno, gracias. me ha gustado mucho lo que ha comentado Renata con respecto a su abuela y tendríamos que nosotros preguntarle a ver cómo ha hecho y de ella tomar ejemplo, ¿no? Qué guay, qué guay. Nada, Cristian, un placer, un gusto. Y nada, cuando quieras, ya sabes, estamos aquí para lo que necesites y para charlar contigo siempre, siempre tenemos tiempo porque nos encanta, aprendemos siempre cosas nuevas y eso es todo, ¿no? Sí, un abracito, Cristian, y cuando vayamos por Mallorca seguro que nos vemos. Bueno, A chicos, romper los récords de nuevo. sí, el romper récord. Tendré que preparar la máquina un poco, ¿no? Y ajustar algunos tornillos. Vale, hecho. Creo que por noviembre, diciembre ya estamos por ahí. Un saludo, muchas gracias a todos los que han estado aquí con todos nosotros y un abrazo de todo, ¿vale? A cuidarse. Chao, Chao, Adiós, chao. Cristian. Buenas un noches. saludo. Chao.